estábamos evaluando y monitoreando los resultados de esta consulta popular y referéndum acá desde Ecuador, cuando ya tenemos más del 75% de las actas escrutadas y podemos advertir que el no ha ganado en las 4 preguntas. Esto ya con una tendencia prácticamente irreversible. De hecho, estamos a pocos minutos de que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie y pueda asegurar lo que estamos informando en este momento. Atención Latinoamérica, revisamos de inmediato los resultados en estas 4 preguntas sobre las cuales fueron consultados los ecuatorianos. La primera, que tiene que ver con las bases militares, y la última de la consulta popular, son las que más amplio margen de diferencia tienen entre el no y el sí. Comenzamos a revisar entonces el porcentaje de la pregunta número 1, la pregunta de las bases militares, en donde de momento tenemos un 60.16% que se ha pronunciado por el no, versus el 39.84% de la población que se inclinó por el sí en esa primera pregunta. En la pregunta número 2, financiamiento de partidos políticos, hay también casi la misma tendencia, un 57.44% dijo que no, versus el 42.56% que se inclinó por el sí. Pregunta número 3, que implicaba una reducción bastante importante, quizás la más grande en la historia del país alrededor del legislativo, de la Asamblea Nacional Constituyente, que hoy tiene 151 asambleístas. En esa pregunta, el 52.82% se inclinó por el no, versus el 47.18% que dijo sí en esa pregunta, que esperábamos que tenga una mayor diferencia. Reducción de número de asambleístas, en donde el 52.82% votó no. En la cuarta pregunta, convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva constitución, tenemos el 61.31% por el no y el 38.69% por el sí. El presidente de la República venía gozando de una racha de victorias electorales desde que se lanzó para candidato presidencial en su primer periodo. En el segundo fue consolidando esto, y en la anterior consulta popular que realizó, que tenía 11 preguntas, el presidente ganó 9 de las 11 y se esperaba que en esta ocasión también ocurra lo propio. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué factores incidieron en esta gran derrota del oficialismo? Por una parte, no hay que descartar que el paro que soportó el Ecuador de cerca de 31 días, en donde se registraron enfrentamientos entre movimientos sociales, el movimiento indígena, pudo haber tenido un gran margen de incidencia en esta derrota. Otro aspecto que habrá que analizar es la gestión gubernamental alrededor de temas fundamentales como la salud y la educación. Hemos vivido largos meses en donde la demanda generalizada era de que no existían medicamentos en los hospitales, y esto pudo haber incidido sin duda también en la decisión que han tomado hoy por hoy los ecuatorianos. Las muertes violentas que apuntan a que el año 2025 se convierta en uno de los años más violentos de la historia reciente del Ecuador, también no puede descartarse como uno de los principales factores para esto que está ocurriendo en estos resultados electorales. A falta de prácticamente un mes y medio para que cierre el año 2025, el Ecuador tiene cifras en rojo en cuanto a muertes violentas, que según los analistas podrían sobrepasar las 9.000 muertes violentas, ratificando la condición de que varias de las ciudades ecuatorianas terminen con números en rojo. El presidente más temprano lucía optimista, votó junto a la primera dama Lavinia Balognesi y sus hijos pequeños, mostrando la papeleta por el sí. Sin embargo, esto pues se fue
cambiando la tendencia durante todo el día, cuando de manera sorpresiva, y así como el Ecuador es impredecible, la región y las encuestas también se vuelven a equivocar, porque muchos hablaban de que el presidente al menos ganaba en 3 de las 4 preguntas. Había una duda con respecto de la Asamblea Nacional Constituyente y esto no ocurrió. Hay que también destacar que hay mucha expectativa sobre lo que iba a implicar una base militar en el Ecuador. Y a pesar de la violencia que han soportado provincias como la de Guayas, Santa Elena, en donde se esperaba y se puedan instalar, estas 2 provincias le han dicho no al presidente, tanto en la aspiración de tener bases militares extranjeras y el tema de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quiénes son los grandes perdedores y ganadores en esta contienda electoral? Aunque se quieran subir a la camioneta triunfalista, el correísmo no lo es. Ellos deseaban una Asamblea Nacional Constituyente que les dé una nueva oportunidad electoral para poder tener una importante participación en la próxima Asamblea Nacional Constituyente. Habían dicho no algunos de los líderes, pero de manera bastante tibia, no habían expresado su voluntad. Quizás por ahí los movimientos sociales, el movimiento indígena se alza con una victoria que no se vio evidenciada en las calles durante el paro, pero que sí se ha reflejado en algunas provincias que fueron bastión para el presidente de la República. Por ejemplo, en Chimborazo, una de ellas, una provincia indígena con una alta población indígena, pero que le había favorecido al presidente de la República, incluso en la manifestación del paro en sí, que se originó tras la eliminación del subsidio al diésel, que viene a ser otro de los factores que no se puede descartar: el costo de vida, el incremento de los combustibles, que al final terminan encareciendo el costo de la vida y que pudo ser también otro de los factores. El presidente hizo una campaña bastante corta, con actividades antes de esta consulta popular y referéndum que se concentraron en esa alianza con el gobierno de los Estados Unidos. Y a pesar que se derivaron 2 noticias importantes, una en materia de seguridad y otra económica, en la antesala a esta consulta popular no tuvieron impacto. En el ámbito económico, el tema de la eliminación de aranceles en un acuerdo recíproco con los Estados Unidos, en donde no se eliminó la totalidad de los aranceles sobre productos importantes, como lo son en el banano y las flores. Sí aplicó esta reducción de los aranceles a productos como el cacao ecuatoriano, también las materias primas, sobre todo alrededor de frutos exóticos, pero no impactó a 2 productos importantes como lo son el camarón y las flores. En el banano sí se redujo el arancel del 15% al 0%, pero no bastó en materia económica ese acuerdo para que tenga los resultados o el impacto que el gobierno esperaba. Y en materia de seguridad, el día de hoy por la mañana se lanzó una noticia muy importante que constituyó la captura de Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, máximo líder de los Lobos, y además que esto implicó que el gobierno de los Estados Unidos felicite al presidente de la República por esa captura que se produjo en España, un tipo muy peligroso que se había hecho no menos de 7 cirugías plásticas en su rostro para cambiar su aspecto y que fue localizado en una operación coordinada entre Estados Unidos y España. Pipo era el líder máximo de los Lobos, había mandado asesinar a múltiples capos acá en el Ecuador, entre ellos el famoso Leandro Norero. Sin embargo, esta noticia tampoco pudo rescatar un resultado que ahora mismo tendrá que ser analizado puertas adentro por el gobierno nacional. Vamos a ver si esto también amerita algún tipo de gabinete de crisis. Hay cambios en el liderazgo del propio movimiento oficialista.
muchos de los máximos líderes en la Asamblea Nacional ya estaban preparándose para lo que eran las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Uno de ellos, el actual presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, y la propia madre del presidente, Anabela Asín, quienes se barajaban como nombres para constituir la próxima Asamblea Nacional Constituyente. Les vamos a mostrar en este momento un poco del ambiente, la expectativa que se genera aquí en el Consejo Nacional Electoral. Ustedes pueden ver, hay mucha tensión, ya está sentado en la mesa principal el consejero José Cabrera. Él es uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. También ya vemos muy cerca al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, para lo que será una cadena nacional que se espera y sea el anuncio de una tendencia que a esta hora ya sería irreversible. En un proceso electoral que sorprende a propios y extraños, sorpresa en el Ecuador, ni el más optimista de los opositores a este gobierno imaginaba una derrota muy amplia en las 4 preguntas, y esto es lo que ha ocurrido. Quiero también informar a quienes nos están viendo en esta transmisión ininterrumpida de Latinoamérica Vota en DNews que a esta hora ya tenemos más del 80% de las actas que han sido escrutadas, lo cual hace que este resultado se vuelva prácticamente irreversible. Tenemos, por ejemplo, en la pregunta número 1, el 80.53% de las actas escrutadas. La pregunta número 2, el 80.42%. En la pregunta 3, el 80.32% de las actas ya escrutadas. Y en cuanto a la cuarta, el 79.77%. Ingresa en este momento ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, al podio principal. Y ingresa a dar la rueda de prensa, que será muy importante escuchar si ya se anuncia que se trata de una tendencia irreversible. Ahí la vemos ingresando a la mesa principal. Saluda a José Cabrera, el consejero del CNE. También ya está ingresando la consejera Elena Nájera. Faltaría solamente el vicepresidente para que en cuestión de minutos comience esta cadena nacional con los resultados que habíamos anunciado. Quienes se están conectando en este instante a la transmisión de DNews, debemos decirles que el no se ha impuesto en las 4 preguntas, tanto en las de referéndum como en las de la consulta popular. Con una amplia ventaja, el no se ha impuesto en las 4 preguntas. Vamos a acercarnos un poco más para poder tener un primer plano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que en brevísimos minutos estará dirigiéndose al Ecuador entero. 13.700.000 ecuatorianos votaron el día de hoy en la provincia de Pichincha. Les quiero decir que es una de las pocas provincias en las cuales en una pregunta se impone el sí. Esta es en la reducción de asambleístas. Esto un poco demuestra una insatisfacción alrededor de la gestión de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Ecuatoriana, que pues tuvo muchos reveses, sobre todo en enfrentamientos con la Corte Constitucional. A esta hora, a pocos minutos de que inicie la rueda de prensa, ¿les parece? Con producción vamos a actualizar los datos. Los datos en este momento tenemos primera pregunta de bases militares, 60.27% por el no versus el 39.73%. Resultados nacionales. Segunda pregunta, 57.67% por el no, 42.33% por el sí. Tercera pregunta, reducción de asambleístas, 53%
53.09% no versus el 46.91% sí. Y en la de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, 61.39% por el no y el sí obtiene el 38.61%. Así están los resultados a nivel nacional en el Ecuador en esta consulta popular y referéndum. Inicia en este momento ya la rueda de prensa, la cadena nacional, y ustedes van a escuchar en primicia, aquí en The News, las palabras de la titular Diana Atamaín, quien seguramente señalará que a esta hora la tendencia es irreversible y que el no ha ganado en todas y cada una de las 4 preguntas. Un momento muy importante que supone una inflexión en la tendencia y la racha de victorias que había venido obteniendo el gobierno nacional durante estas últimas contiendas electorales. Recordemos que ya en el año 2024, el mismo presidente Daniel Noboa recurrió a este mecanismo de democracia directa, preguntando al país 11 cuestionamientos, de los cuales 9 triunfó y 2 ganó el no. Ahora la victoria, la derrota es total, no es ni siquiera parcial, no hubo una sola pregunta en la cual el gobierno pueda ganar con el sí. De momento también hemos estado revisando las redes sociales de la Presidencia de la República y no hay ningún pronunciamiento del presidente Daniel Noboa. Inicia la cadena nacional y vamos a escuchar en brevísimos minutos las palabras de la presidenta Diana Atamaín. Buenas noches. Desde el Centro de Mando y Difusión de Resultados, el Consejo Nacional Electoral les da la bienvenida a esta nueva cadena nacional de radio y televisión. En este espacio conoceremos el reporte de los resultados preliminares del referéndum y consulta popular 2025. Saludamos a la magíster Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ingeniero Enrique Pita García, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, magíster José Cabrera Zurita, consejero del Consejo Nacional Electoral, magíster Estela Acero, consejera del Consejo Nacional Electoral, doctora Elena Nájera Moreira, consejera del Consejo Nacional Electoral. Damos paso a la magíster Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida, presidenta. Buenas noches. Ecuatorianas y ecuatorianos, buenas noches. Al cerrar esta jornada de información, el Consejo Nacional Electoral ha demostrado al país una vez más su eficiencia técnica, su transparencia y el absoluto respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Debemos destacar que la participación en este proceso electoral bordea el 82%, reafirmando así el compromiso cívico del Ecuador. Esta participación es la base de la legitimidad de este evento democrático y la prueba más clara de que nuestra sociedad está comprometida con su democracia. Nuestro reconocimiento público al trabajo realizado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y a las instituciones que integran la Mesa de Seguridad Electoral, a las misiones de observación electoral nacional e internacional, a los más de 86,000 delegados de las organizaciones políticas y sociales que nos acompañaron durante toda esta jornada, a nuestros queridos funcionarios electorales que con profesionalismo dedicaron su esfuerzo y conocimiento a la preparación, desarrollo y culminación exitosa de esta jornada. Ecuatorianos y ecuatorianas,
Siendo las 21 horas, llevamos más del 65% de actas escrutadas a nivel nacional, con una tendencia marcada en las 4 preguntas de referéndum y consulta popular 2025. Corresponde al Pleno del CNE, en cumplimiento de la ley, instalarse en audiencia pública nacional de escrutinios para conocer y aprobar las actas de los resultados de cada una de las provincias del país, las 3 circunscripciones del exterior y finalmente proclamar los resultados oficiales. Mientras tanto, nuestra página web, nuestra CNE APP, estará a disposición de la ciudadanía y medios de comunicación para la consulta respectiva. Hoy, el Ecuador se ha pronunciado en paz, en alegría y defendiendo su democracia. Buenas noches. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la magíster Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. A todos ustedes, gracias por ser parte de estas cadenas nacionales. Les invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales. En el referéndum y consulta popular 2025, la decisión es tuya. Buenas noches. Bien, ahí vemos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, señala en vivo y en directo de DNews, lo acabamos de escuchar, y lo que habíamos anunciado, ¿no? El Consejo Nacional Electoral ha señalado que se trata de una tendencia ya marcada con el triunfo del no en la mayoría de las preguntas, y esto pues se ve ratificado cuando ya tenemos más del 80% de las actas que han sido escrutadas, con un triunfo en cada una de ellas de el no. Recordar nuevamente a quienes nos están viendo en esta transmisión que el pueblo fue consultado al respecto de si desea o no tener bases militares extranjeras acá en el Ecuador. También se refirió este referéndum sobre la reducción de asambleístas, el financiamiento de los partidos políticos, y la última, una consulta popular que tenía que ser elegida para que el Ecuador redacte una nueva constitución. En cada una de ellas, los ecuatorianos, en la gran mayoría de provincias, le ha dicho no al oficialismo, que en este momento estará analizando estos resultados. Revisábamos, todavía no hay ningún tipo de pronunciamientos por parte del presidente de la República, ni tampoco de los ministros de Estado. Acá existe gran expectativa por lo que pueda decir el presidente, cómo puede interpretar o asumir este revés electoral, que lo señalábamos es de los pocos que ha tenido desde que incursionó de manera firme en la política. El joven presidente se impuso en 2 ocasiones para ser incluso reelegido como presidente, y en la anterior consulta popular y referéndum del año 2024 ganó 9 de las 11 preguntas que cuestionó. En la historia del país, el Ecuador ha sido consultado de 80 temas en consultas populares que tienen como referencia 1979, el retorno hacia la democracia. 3 presidentes han ganado la totalidad de las preguntas. Estos son el expresidente Rafael Correa, el expresidente Alfredo Palacios y Lenín Moreno. En el caso de Guillermo Lasso, es el gran perdedor dentro de esta historia de consultas populares acá en el Ecuador, y el presidente Noboa había tenido una victoria parcial en el 2024 y ahora una derrota totalmente contundente en estas 4 preguntas. Acá vemos cómo ya el ambiente se va diluyendo. Algunos medios de comunicación informando, las autoridades de las diferentes misiones de observación también ya abandonan acá este centro de mando, en donde fuimos testigos de los resultados de primera mano. Una jornada histórica en donde Latinoamérica ha conocido quienes pasan a la segunda vuelta electoral en Chile.
en este caso Janet, la candidata del oficialismo, también con Kast para la segunda vuelta, Janet Jara y Kast en Chile, y acá en el Ecuador ustedes han conocido la culminación de este proceso electoral y consulta que dejó un no como el vencedor en las 4 preguntas. Nosotros mañana muy temprano en las emisiones de DNews vamos a tener todo el análisis, la lectura, la interpretación y las reacciones de esta decisión que deja sin la posibilidad de bases militares extranjeras en el Ecuador, que deja por fuera la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte la Constitución número 21, así que vamos a mantenernos con la Constitución de Montecristi del año 2008 con todas las implicancias y críticas que esta generó, sobre todo desde el oficialismo. Así vamos cerrando esta transmisión importante de DNews, en donde ocurren las cosas y con los resultados de inmediato tanto de Chile como Ecuador. Soy César García Vélez, para mí ha sido un placer poderlos acompañar en esta transmisión especial. Que tengan una excelente noche, nos vemos mañana temprano con más de DNews.